Eso es lo que vamos a desarrollar en cuanto a tercer corte. Vamos a trabajar con la herramienta Dreamweaver. Dreamweaver es, pues, no sé, para los que nunca hayan escuchado hablar de ella, es una herramienta que hace parte de la suite de desarrollo que tiene Adobe. En la última versión, que es la Creative Cloud, tenemos disponible pues trabajar con este software. El software nos permite diseñar lo mismo que hemos utilizado con Sublime Text, pero pues nos va a ofrecer un entorno con un poco más de herramientas a nivel de construcción de plantillas, a nivel de construcción de sitios web móviles, y va a tener cosas preconfiguradas pues para facilitar un poco el proceso de desarrollo. En el caso de que no tengan pues instalado el software, pueden acceder directamente a la página de Adobe, y en la página de Adobe pues aparecen las descargas. Ustedes se pueden registrar y pueden bajar la versión gratuita, o pues pueden buscar el medio para comprarla o bajarla de otra forma, como sea. Entonces, cuando ustedes entran a la aplicación, la aplicación, yo les recomiendo siempre registrar, crear una cuenta. Cuando se creen una cuenta es para que puedan recibir actualizaciones y siempre tengan la última versión del programa. Aunque lo que vamos a ver no requiere que Dreamweaver pues, esté con la última versión. Es más, podemos trabajar con versiones anteriores, con la Creative Cloud 2014, que es la actual, la Creative Cloud del 2013, y la CSS 6, que fue la última que se desarrolló en cuanto a la gama de CS. Y pues la Creative Suite llegó hasta ese momento para las Creative Cloud, por lo que contamos herramientas en la nube. Como bien les había dicho, pues ustedes pueden bajar la versión por acá y simplemente se registran, y si no se han registrado nunca, pues ahí hacen el registro un poco en unos sencillos pasos. Y pues nada, ya después de que la tengan descargada la instalan, eh, y empiezan a trabajar con ella. En cuanto a Dreamweaver, la herramienta no es que sea difícil, solo que dependiendo del tipo de construcción o tipo de proyecto que utilicemos, va a requerir ciertas configuraciones previas. Entonces, bueno, yo aquí ya la tengo instalada. Ustedes pues podrán utilizar cualquier versión. Yo estoy utilizando la versión Creative Cloud 2013. Pues no es tan común ahora encontrar la 2014, dado que pues, en muchos lugares no cuentan con esa, sino con la del año pasado. En cuanto también a las diferencias, no son muchas. Yo simplemente trabajaré con esta versión, que es la última. De pronto la interfase cambia un poco en la versión CSS 6, que fue la anterior a esta versión, pero pues intentaré ser lo más puntual posible. Bueno, la herramienta es bien sencilla. Les voy a explicar solamente un punto, y es el que quiero que desarrollemos en el trabajo, que es acerca de cómo hacer las plantillas. Las plantillas surgen debido a la necesidad de ustedes tener muchos sitios con gran cantidad de páginas internas, me refiero. En este caso, las plantillas web utilizan un esquema muy sencillo. Simplemente se basan en un generador o en un contenedor principal que se le dice página matriz, y sobre esa página matriz vamos a empezar a montar subelementos, los cuales no van a necesitar pues muchas estructuras. Debido a que esta definición que encontré en la presentación de SlideShare dice que son adecuadas para aquellos sitios que no van a requerir una estructura muy compleja, y que pues la función principal será mostrar la información general. Me refiero en ese tipo de diseños en los que el contenido no va a cambiar demasiado. Digamos, en esta zona de plantilla casas rurales, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones, los cuales, como vayamos presionando, pues va cargando solamente el contenido en esta sección, y el resto de diseño se va a mantener igual. Entonces, en estos casos donde las páginas tienen una estructura fija y solamente va a variar el contenido, pues ya es más útil utilizar o emplear ese tipo de técnicas, y pues Dreamweaver nos la facilita de una forma muy puntual. Pues vamos a trabajar de una vez con el proyecto. Primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a configurar un sitio. En Dreamweaver, ¿cómo se configura un sitio? Nos vamos a ir a sitio, nuevo sitio. Nuevo sitio, le damos el nombre al sitio, le vamos a poner nombre cualquiera. Por ejemplo, corte 3. Bueno, pongámosle plantillas. Y en plantillas yo debo elegir un sitio donde yo voy a guardar esa plantilla, o mi sitio como tal, mi carpeta predefinida. En esa carpeta obviamente la voy a situar en donde yo tenga configurado previamente ese sitio, o sea, la carpeta donde corresponda. Yo creé previamente una carpeta, se llama plantillas, y en plantillas definí esta estructura de archivos.
CSS Fonts, IMG, JS páginas. Dentro de CSS que hay está la estructura de Bootstrap, pero por ahora pues no le tengo mayor cantidad de contenidos, así que y pues esas carpetas contienen simplemente algo que hemos trabajado en el segundo corte, que fueron pues los códigos en cuanto a JavaScript que se manejaban. Acá pues no podemos ver ninguno de los archivos, por lo que solamente estamos seleccionando la carpeta, y es importante, tengan mucha atención en seleccionar solo la carpeta contenedora. En este caso ubíquense siempre en la carpeta principal. En este caso la carpeta principal que contiene todo el proyecto se llama plantillas, y dentro de plantillas no seleccionen nada, solamente se ubican dentro y le dicen seleccionar carpeta. Verificar que acá en donde ustedes estén guardando su proyecto esté el nombre de la carpeta que les corresponda. Luego le dan guardar, y cuando ustedes terminen de guardar, aquí en la zona de archivos aparece la configuración de su sitio. Esa configuración del sitio está ya definida con los archivos que ustedes vayan a trabajar dentro de ese proyecto. Entonces en este caso yo tengo muchos archivos, los cuales pues no voy a requerir tanto en este caso, no necesitaré tantos componentes. Solamente voy a necesitar que en el proyecto exista Bootstrap, y para eso voy a eliminar pues lo que no necesite de esa estructura. Voy a coger todos los archivos que no necesite y solamente dejaría habilitado eso. Para borrar los archivos, solamente con la tecla de borrar selecciono lo que quiero, le doy a eliminar y le doy que sí, y elimino lo que no vaya a utilizar. Puedo dejar solamente en este caso el Bootstrap solo y pues no habría ningún inconveniente. Yo podría borrar el resto de carpetas. Entonces las selecciono y las borro, le digo que sí y me contempla nada más la carpeta o con el archivo que necesite. También lo puedo hacer exterior de la forma natural que uno siempre utiliza desde afuera del proyecto, ¿sí? En las carpetas acá por fuera preconfigura lo que quiere que se vea dentro del sitio. Como les dije, yo estaba trabajando ya con lo que había desarrollado en el ejercicio anterior, entonces pues no tengo mayor cantidad de cosas. Lo único diferente respecto al ejercicio anterior es que contemplo una carpeta adicional que se llama páginas. Dentro de ella voy a colocar la cantidad de páginas que necesite para el sitio, y por fuera solamente dejaré una, que es el index, que es la principal. ¿Por qué una sola? Porque en este caso vamos a hacer varias páginas y no voy a utilizar solamente una o dos páginas, sino varias, en las cuales, para evitar desorden, no las voy a guardar por fuera del sitio, en la raíz, sino dentro de la carpeta páginas. Y así mismo quedará más organizado todo para después poder corregir. Bueno, entonces, como les digo, si yo por ejemplo hiciera cambios en esta carpeta y desde afuera, digamos, le quisiera cambiar el nombre, mira, no quiero que se llame lo que sea, cuando yo recargo acá en este botón de actualizar, él me carga la nueva configuración que hice. Así que yo puedo manipular los archivos desde fuera del sitio, y acá localmente en Dreamweaver puedo ver los cambios que estoy haciendo. Entonces es una herramienta útil en cuanto a eso. Aquí no voy a tener inconvenientes de compatibilidad, y voy a tener siempre la versión más actualizada siempre y cuando yo actualice acá. Siempre recomendado, sin importar en qué momento estén del proyecto, actualizar. Bueno, listo. Ahora, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar una plantilla sencilla. Luego les mostraré el resultado pues, de lo que queremos lograr, pero pues me parece muy importante definir cómo va a estar el proyecto. Ahora, una vez configurado el sitio, siempre verifiquemos que tenga esta estructura, que diga el nombre, aparece una carpeta regularmente de control de color verde, y dice el nombre del sitio como lo configuramos. Si de pronto por ciertas razones configuramos mal, podemos siempre ir al lugar sitio y administrar sitios. En administrar sitios siempre nos aparecen los proyectos que estemos desarrollando. En este caso yo ya llevo dos, uno anterior y este que acabé de desarrollar. Puedo ir montando pues la cantidad que necesite, y aquí pues aparecerá como tal. Si quiero modificar uno puntualmente, en este caso plantillas, doble clic y vuelvo a la tabla de configuración previa donde estaba trabajando, y pues ahí sigo modificando. Si de pronto quiero llamarla diferente o quiero guardarla en una ruta distinta, pues lo puedo hacer y verificar que esté bien guardada. ¿Listo?
Entonces en cuanto a eso ya es muy sencillo. Lo que vamos a desarrollar puntualmente en la plantilla es desde un archivo y lo vamos a hacer desde cero. Cuando creemos el archivo nuevo, podemos contar varios tipos de proyectos. Hay uno que se llama página en blanco, y en página en blanco podemos trabajar archivos HTML, CSS, LE, SAS, y pues gran variedad de archivos los cuales según la necesidad que tengamos en nuestro proyecto pues vamos a ir creando. Pantallas fluidas es para utilizar entornos con estructuras diferentes para anchos para móvil, tableta y escritorio, pero pues en este caso no utilizar esta estructura dado que nos estamos apalancando con Bootstrap y nos ayuda a hacer una gestión mucho más eficiente que de pronto el mismo Dreamweaver. Plantillas de inicio es para la versión móvil. Si yo quiero desarrollar aplicativos móviles, lo puedo hacer utilizando esta opción. En estas plantillas pues puedo utilizar plantillas que yo quiera trabajar dependiendo del sitio, es el tema que quiero desarrollar. Entonces de acá es muy importante construir las plantillas previamente para luego generar los sitios dentro de esas plantillas. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es una plantilla. Entonces para este caso la plantilla se hace en esta opción, plantilla HTML. Digo que no tenga un diseño previo y que siempre el documento sea HTML5. Habrán varios tipos de documentos, pero que nos interesa siempre trabajar es HTML5 y le daremos aceptar. Cuando le damos a aceptar, la estructura es muy sencilla. Solamente aquí tenemos el entorno de trabajo. En la parte de derecha tendremos pues las pestañas de propiedades. Esas pestañas de propiedades, dependiendo de la configuración que tengamos en Dreamweaver, en este caso normalmente hay varias configuraciones. Cuando ustedes puedan administrar varios espacios de trabajo, puedan preconfigurar o guardar como quieren que se vea sus pestañas y su interfaz como tal. En este caso la que está por defecto me permite pues tener en esta zona central el contenido, en esta zona las características y en la parte inferior las propiedades de los objetos que esté manipulando aquí arriba. ¿Qué diferencia hay respecto a Sublime? Pues bastante. Una que la más importante es que puedo tener en tiempo real el entorno visual con el entorno de código y puedo modificar las cosas en tiempo real actualizando ambos esquemas. Digamos, yo quiero trabajar en el entorno de diseño, que es la zona derecha, y puedo colocar un texto. Automáticamente ese texto se actualiza en mi zona de código, y también lo interesante es que conforme yo en la parte de diseño selecciono lo que voy viendo, en la parte de código se va también seleccionando. Digamos, yo voy a colocar varias etiquetas, varios párrafos, en el código automáticamente se traduce. Esto en ciertos casos es interesante y es fácil, pero cuando ya utilicemos ciertas estructuras un poco más complejas, en este caso nos apalanquemos con proyectos o con frameworks más avanzados. En este caso, como vamos a trabajar con Bootstrap, entonces Bootstrap suele no llevarse muy bien con la interpretación que nos ofrece esta página. Entonces no nos confiemos mucho con esta zona de diseño, que no siempre como se ve acá es como realmente está desarrollándose el código. Adicional, contamos con varios tamaños. Los tamaños van cambiando según la tableta, según el móvil. Entonces, para probar la aplicación, tenemos aquí en la parte inferior tres iconos. Uno que se llama tamaño de escritorio, tamaño tableta y tamaño móvil. Ahí aparecen al lado los píxeles en los que pues, estaré trabajando según la resolución que quiera. Y si al darle clic, pues voy teniendo previsualizaciones del sitio. En este caso, pues voy a trabajar en modo escritorio, dado que es el primer esquema que quiero desarrollar para mi proyecto. Si se fijan acá, la estructura de código es muy similar y pues no tiene mayor cambio respecto a la versión que hemos hecho en Sublime Text. Sublime Text simplemente es el mismo editor, es un editor como cualquier otro, podemos utilizar cualquiera sin ningún tipo de problema. En este caso, ¿yo qué puedo hacer? Yo recomiendo que la parte de código no la dejemos de trabajar con Dreamweaver, pero que nos enfoquemos más utilizando Sublime Text para esa parte, para la parte de código, y que para ciertos elementos de configuración pues utilicemos ya Dreamweaver. Entonces ya con eso nos evitaríamos ciertos inconvenientes a nivel de como de perder las costumbres ya que tenemos con Sublime Text, ya que es más fácil y pues nos permite trabajar.
¿Qué debo hacer aquí en Sublime para trabajar simultáneamente con mi proyecto en Dreamweaver? Fácil, solamente puedo vincular mi carpeta plantillas, arrastrándola como siempre hacemos, plantillas, la arrastro a mi zona de desarrollo y listo. Y dentro de la carpeta plantillas, pues yo puedo ir empezando a generar todos los contenidos y verlos conforme también los estoy trabajando acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo el archivo que acabé de crear? Pues porque no lo he guardado. Si hubiese guardado previamente ese archivo, pues nos aparecería aquí. Pero como estamos creando un archivo diferente, no es un archivo HTML normal, debo primero desarrollarlo desde Dreamweaver para luego pasar a modificarlo dentro de Sublime Text. Lo primero que podemos hacer es colocarle un sitio, poner un título a la página. Entonces colocaré principal y pues el principal simplemente me cambio aquí la zona de la etiqueta title y ya. En cuanto al diseño, en cuanto a todo lo que vamos a trabajar, es muy similar. Las propiedades, todo es muy similar. Lo único que cambia es la interfase, pero la estructura del CSS, del JavaScript y de HTML son muy similares en cuanto a su codificación y en cuanto a la interpretación. Solamente que contamos con un entorno mucho más eficiente. Bueno, entonces vamos a arrancar de una vez y les voy a ir presentando conforme avancemos las herramientas. El primer panel que quiero que conozcamos es el de insertar. El de insertar es simplemente una estructura en la que podemos meter etiquetas sin tener que escribir el código. A veces es chévere, a veces no es tan chévere porque pues, nos genera ciertas incompatibilidades con algunas cosas que estemos desarrollando solamente en código. Pero en este caso pues les voy a mostrar algo muy básico que serían las etiquetas para trabajar. Me daría lo mismo colocar aquí una etiqueta desde el body. O sea, yo podría ubicarme aquí en body y en body definir una estructura sencilla. Quiero definir una etiqueta, por ejemplo un div. Coloco acá menor que y al colocar menor que automáticamente me despliega una ventana con propiedades. Las propiedades las iré trabajando conforme las necesite. En este caso quiero trabajar una etiqueta div, él me muestra toda la etiqueta div. Pero la diferencia con Sublime es que pues, no me cierra las etiquetas y me toca cerrarlas manualmente. En estos casos pues a veces no es tan chévere, pero acá pues sí me hace una cierta ayuda al colocar de nuevo la etiqueta y con solamente colocar el slash pues me cierra la etiqueta identificando cuál es la que está abierta. Si tengo abierto div y coloco slash, él me cierra automáticamente acá y define las estructuras. Si quisiera poner una clase a este objeto, le puedo colocar un espacio. Recuerden, me voy al final del div, doy un espacio dentro de la etiqueta y automáticamente me despliega qué es lo que quiero trabajar dentro de ella. En este caso me muestra eventos, me muestra estructuras y propiedades y parámetros para poder modificar. Si quiero aplicar una clase de la que hemos trabajado siempre, me puede pues, definir una que yo haga manualmente, puedo colocar un nombre cualquiera o puedo definir una regla de estilos. La regla de estilos es la forma en que Dreamweaver me trabaja el diseño de CSS implementado dentro de HTML. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Primero, voy a hacerlo como lo hago normalmente. Colocaré algo que se llama encabezado. Y listo, encabezado. Y cuando yo doy clic en la zona de diseño, sin necesidad de guardar el archivo, es más, ahora no estamos trabajando sin guardar, solamente estamos trabajando dentro de Dreamweaver sin un archivo creado. Como les decía, puedo trabajar vista diseño, ver solamente el diseño, ver solamente el código, ver solamente y ver también dividida la pantalla. Según como yo me sienta cómodo, puedo trabajar con una u otra, puedo modificar ciertas características, desplazar ciertas secciones que quiero ver más código o quiero ver más diseño, pues lo puedo hacer. Cuando yo dibujo la capa, él por defecto me guarda esta configuración. Si me muestra este objeto con esta capa, que le llame apenas encabezado, no tiene CSS, no tiene nada. Yo le puedo definir un montón de características. Entonces vamos a definir primero pues las apariencias y pues lo que vamos a trabajar de la plantilla. En este caso, esta plantilla le vamos a dar un diseño muy sencillo para que pues nos empecemos a familiarizar un poco con la forma que trabaja Dreamweaver. Si queremos trabajar diseño de CSS, nos podemos ir aquí a la pestaña diseñador de CSS, aquí en esta sección. En esa sección, si se dan cuenta, son pestañas desplegables igual que en Illustrator o Photoshop o Fireworks o Flash o cualquier otra herramienta que requiere propiedades de manipulación.
yo quiero manipular, en este caso, la pestaña la puedo desplazar donde yo quiera trabajar y pues así mismo me quedará más sencillo desarrollar mi proyecto. Entonces en este caso voy a adaptar un poco la pestaña de diseñador de CSS para poder construir un sitio mucho más interesante. El diseñador de CSS es simplemente una zona donde puedo construir el diseño basado en un código que haya definido previamente. En esta zona identificaré lo que son las fuentes, o sea, los archivos que estoy creando, estilo.css, el bootstrap.css, todos los que quiera manipular. En esta sección veré todo lo que tiene que ver con eh, las dimensiones de los dispositivos que voy a trabajar, o sea, los estilos que se van activando según estoy viendo en pantalla grande, mediana o en pequeña. Y en selectores, pues son exactamente las propiedades que quiero trabajar de mi CSS. Lo que voy a hacer acá desde Dreamweaver es crear un origen CSS, o sea, definir de dónde voy a construir un CSS. En este caso hay tres formas de trabajar. La que vamos a trabajar es pues la más organizada, pero, según mi criterio, es crear un archivo por separado y no inyectarlo dentro de la misma página. Recuerden que inyectar código dentro de la página HTML pues no es una buena práctica, pero pues también es válido. Lo podemos hacer directamente con la etiqueta style, y con style simplemente dentro estaríamos creando toda la estructura de CSS. Entonces yo podría colocar de pronto que el body tenga ciertos parámetros, por ejemplo el color. Les en cuenta cómo trabajamos acá con los estilos. Yo coloco las etiquetas style. Esa es de la forma trabajando dentro del código. Esto normalmente se le dice código spaghetti y no es una cosa chévere porque me confundo mucho y me queda muy desorganizado el archivo. Entonces en este caso colocaré una propiedad body. Body, yo le puedo definir unos parámetros solamente al colocar la llave. Esa llave me genere, llave no, corchete, me genera las propiedades que quiero manipular. No me las tengo que aprender, aquí me aparece pues la gran mayoría. Digamos quiero trabajar con background color, entonces background y me aparecen las propiedades. Quiero background color, selecciono y digo color. Quiero que la página tenga un color azul. Si quisiera un color más estructurado me puedo ir directamente a la paleta y definir un color y pues como yo lo quiera construir dentro de mi página web. Entonces solamente le daría aceptar y recuerden al final punto y coma. Con eso ya generaría mi estructura. Recuerden que acá también debo cerrar el corchete. Yo prefiero darle organización. Recuerden siempre hacer una buena indentación, que quede organizado el código, que sea más legible. Body, debajo los corchetes, y luego coloco la propiedad. Me dice que he añadido he cambiado el código de la línea HTML, que eso no se copiarán los documentos basados en plantilla. Entonces eso es porque aún no hemos definido una norma de estilo. Por eso les digo que esta forma se puede hacer, pero no es una forma eficiente. La mejor forma es utilizando archivos como lo hemos hecho siempre. Entonces vamos a hacerlo como tal. Primero, crear un archivo CSS. Entonces para crear el archivo CSS solamente le diré dónde lo quiero guardar. Entonces en este caso le diré examinar y buscar el archivo que yo desee. Entonces yo previamente debo crear ese archivo nuevo, le digo CSS, le doy crear y dentro de ese CSS le doy un nombre cuando lo guarde. Entonces le digo que lo quiero guardar. Recuerden que guardar lo puedo decir archivo guardar como, archivo guardar o control S o command S si están en un Mac. Y iríamos aquí a la zona de los proyectos. En este caso es plantillas dentro de CSS y pondría el nombre estilo.css y listo, ya tengo guardado mi página como tal. Entonces ya después de creada la página, más puedo definirle ya los comportamientos. Le diría que el body tenga un color de fondo, un background color. Entonces esto, background color y el color que yo quiera. Hay un lío con esta forma de hacer el código, y es que no funciona como tiene configurado Sublime Text, que me genera automáticamente las propiedades. Entonces pues aquí toca escribirlas.
pero pues afortunadamente tenemos una ayuda, un Sharper para que nos muestre cómo están las propiedades y cómo las queremos trabajar. Entonces digamos, ya definí mi propiedad de body, color de fondo, la guardo y cuando quiero vincularla solamente le digo listo, vamos a crear un archivo. Entonces, ojo, yo acá puedo vincular el archivo. Entonces le digo que hagamos esa vinculación y lo hacemos solamente con seleccionar el archivo que quiero trabajar. Le digo que sí, que lo guarde y perfecto. Cuando guardo los cambios automáticamente me muestra el archivo que acabé de crear, que es el estilo.css. Esto yo lo estoy creando todo desde acá, desde Dreamweaver, pues para poder ir familiarizando un poco la forma de trabajar acá. Pero pues como les digo, puedo seguir trabajando todos estos proyectos directamente desde Sublime Text. En Sublime Text puedo hacer los cambios que quiera en cualquier momento. Por ejemplo, digamos yo quiero en Sublime Text definir propiedades como el color de la fuente. Entonces yo le puedo decir que el color tenga, no sé, un color blanco. Dado que pues el fondo es azul, pues le voy a decir que el color sea blanco. Guardo. Y cuando guardo cambios desde Sublime Text, a mi Dreamweaver me va a detectar que el archivo estilo.css se le hizo una modificación fuera de Dreamweaver. Yo le puedo decir que si desea cargar si deseo cargar el archivo o no lo deseo cargar. Entonces yo le puedo decir que sí, que lo cargue. Y así conforme yo cargo eso y empiezo a hacer cambios, por ejemplo a colocar ya fuente, me aparece ya en color blanco. Y si reviso mi CSS desde Dreamweaver me doy cuenta que aquí ya también hizo el cambio directamente. Y también funciona en forma pues bidireccional. Digamos yo quiero hacer un cambio no solamente no desde Sublime sino desde Dreamweaver, pues solamente podría decirle quiero que el tamaño de la fuente sea distinto. Entonces pues le podría colocarle otra propiedad como font size, y font size le podría decir que tenga 18 píxeles. Guardo cambios y cuando guardo cambios acá automáticamente lo hace en forma casi que inmediata. Entonces es muy interesante pues vincular. La idea no es que solamente lo programen ya sea solamente en Dreamweaver, sino que ya también se puedan apalancar con Sublime Text y que se den cuenta que es lo mismo. O sea, solamente que aquí tenemos un poco más de cosas, pues un conjunto de cosas un poquito más interesantes. Vamos a enfocarnos directamente en lo que vamos a trabajar, que es la plantilla. Continuemos. Para continuar con la plantilla, pues ya tengo aquí un contenido previamente definido y voy a hacer una estructura muy sencilla, que es para el trabajo que vamos a desarrollar. Yo puedo irme a modo diseño, a modo código fuente y a modo estilo CSS rápidamente. Puedo hacerlo directamente desde el archivo o puedo hacerlo desde acá. ¿Qué ventajas tengo yo acá con Dreamweaver? Que yo puedo manipular el diseño de CSS y ver aquí los cambios automáticamente. Por ejemplo, escribí esto y le digo quiero que sea un tamaño no 18 sino 14. Entonces seleccionaría lo que quiero trabajar, le pongo 14 y aquí me aplica los cambios de una vez. Quisiera que se alineara el texto en el centro, pues le doy center y ya automáticamente se alinea. O sea, son cosas muy chéveres que nos pueden facilitar un poco el desarrollo. Bueno, ahora, en CSS si se fijan, volviendo aquí en la interfase, yo puedo ver las propiedades que estoy trabajando, que se ha manipulado, cómo lo estoy manipulando. En este caso, el selector es el body y me aparece lo que yo estoy manipulando de ese objeto. Les voy a mostrar algo súper genial y es que Dreamweaver, aparte de poder trabajar esto en modo código, me permite una interfase de diseño mucho más amigable. Digamos, yo quisiera manipular los estilos con un gestor o con un asistente, él me ofrece la posibilidad. Entonces, digamos, yo quiero trabajar acá en estilos CSS y quiero manipular directamente la propiedad. Entonces yo podría irme en el selector body, que es el elemento que quiero trabajar. Y acá, ¿qué podría yo hacer? Entonces me ubico en el documento. Ojo, si se dan cuenta, aquí en la parte inferior aparece un panel de propiedades. Las propiedades simplemente son las características que puedo manipular del HTML como del CSS. Para poderlas manipular debo tener seleccionado o estar ubicado en el documento que quiero manipular. En este caso me ubico en la zona de diseño y en la zona de diseño en la parte de abajo se habilita y puedo definir
o HTML o CSS. Si quiero HTML, pues le digo HTML, si quiero modificar el CSS, pues le digo que modifique el CSS. Prefiero utilizar siempre el CSS en ciertos casos y el HTML en otros, netamente de maquetación. Vamos a utilizar ambos. Así que primero vamos a trabajar con CSS para mostrarles cómo puedo trabajar la modificación de características desde Dreamweaver. Entonces, si me doy cuenta, aquí aparece editar reglas, un botoncito interesante que si le doy clic me va a permitir editar pues las características del CSS. Cuando doy clic automáticamente me saldrá este panel. Este panel pues son las propiedades más importantes que tiene el documento como tal y se las puedo pues añadir o modificar. En este caso, cuando yo escribo código, yo al escribir el código las características me aparecen solamente cuando yo las defina, o sea, cuando yo escribo el código pues así se aplica. Acá ya están predefinidas, así que yo las puedo activar o desactivar. Digamos, yo quisiera aquí que el tipo de fuente fuera otro, que fuera, digamos, no sé, esto. Le voy a aplicar y automáticamente des en cuenta que aquí se modifica. Si quisiera que el tamaño de fuente fuera más grande, le voy a aplicar y me aplica el cambio de una vez. Así como lo hace con todo con las características que ya definí previamente, pues puedo definir también otras. Por ejemplo, le puedo decir que me aplique tamaño de fuente bold, tipo de fuente bold, normal. Puedo definirle un fondo, ¿sí? Entonces en este caso aquí también puedo modificar el color de la página. Puedo decirle que no, que sea un poquito diferente el color, que tenga una imagen de fondo. Digamos, yo quisiera que tuviera una foto o algo así. Entonces me iría a mi proyecto y me iría a la carpeta IMG y podría colocar, no sé, ese corazón de fondo. Le voy a aplicar y me colocaría pues este fondo ahí como tal. Le podría decir no, que quiero que no lo repita, que solamente lo ponga una vez o que lo repita solamente en una dimensión, que lo repita en X o en Y. Entonces no, que lo repita solamente en X o que lo repita solamente en Y. Y así tendría pues ese tipo de características. Pues simplemente también quitarlas, le digo no, no me aplique nada. También puedo trabajar elementos de maquetado como espaciados, alineaciones de texto, modos de visualización, bloques, líneas, según lo que yo quiera trabajar, cuadros, bordes, si quiero bordes redondeados, si quiero pues algunos cambios en eso. También puedo definir que sean posiciones absolutas, relativas, ubicaciones, puedo trabajar extensiones, transiciones, que son las animaciones que hemos visto nosotros, pero pues no quiero profundizar tanto con esto para no perder como el corte que hemos venido trabajando en Sublime. Solamente lo estoy presentando para que sepan que por acá también se puede modificar de una forma muy rápida y sin tener que aprenderme los códigos. ¿Listo? Bien, por ejemplo, yo con haber utilizado ese asistente automáticamente me aplica los cambios que yo hice aquí. ¿Bien? Y no tengo que estar escribiéndolos para aprenderme las propiedades. A veces es chévere, a veces no es tan chévere porque pues uno pierde como el control a veces de lo que quieren desarrollar dentro de la página. Entonces, se basa solamente en el gestor, en el asistente, pues no es tan chévere cuando se quiere modificar algo y realmente pues no recuerda qué propiedad es o cómo la hizo, en dónde la puso. Por eso a veces no es tan chévere dejar que solamente el asistente cree el código. Bueno, entonces vamos a seguir presentando un poquito las características que tiene Dreamweaver y pues para a eso simplemente haré un pequeño ejemplo.